Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, tal como lo anunciamos antes de ir a la pausa, hoy en Entrevista Venevisión estamos listos para hablar con Diva Guzmán. Ella es constituyente y además es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, trabajadores y trabajadoras. Ya que lo tenemos muy cerquita en la agenda informativa porque ocurrió ayer, eso que pasó en la Organización de Estados Americanos, ¿qué opinión le merece el hecho de que 19 de 34 países hayan estado de acuerdo, no solamente en ocuparse del tema Venezuela, sino en desconocer las elecciones del 20 de mayo y está abierta la posibilidad de que, aunque solicitó salir, Venezuela puede ser excluida de este organismo multilateral? Bueno, mira, ante todo saludar a toda la clase trabajadora de este país que ha asumido la resistencia de enfrentarnos a esta guerra que precisamente ayer veíamos como muestra de ello una táctica más. Evidentemente puede parecer que esa cantidad de votos en contra de Venezuela, esa cantidad de votos de abstención y a favor, puede representar una forma que en términos cuantitativos represente que hay más poder y se tomó una decisión. Nosotros vemos hacemos la lectura desde el punto de vista cualitativo, más allá de la cantidad de personas o países que aprobaron, diríamos personas, porque los pueblos, estamos seguros que esos pueblos que representan estos países que votaron en contra no están en contra de Venezuela ni a favor de esa determinación que tomaron. Para nosotros está quedando en evidencia el enfrentamiento de los modelos en el mundo. Venezuela representa un modelo de liberación, un modelo de esperanza, un modelo de autodeterminación de los pueblos para definir cuál es su destino, para definir cuál es su política económica, su política de desarrollo, y evidentemente se encuentra enfrentado a un país, a un imperio, a un dominio mundial que intenta imponerle a los restos de los países que sigue considerando su patio trasero, sigue tratando de imponer una práctica neocolonial, una práctica que intenta hacer ver al mundo que ellos son los dueños, que ellos son los jefes, que ellos son los policías mundiales, y que bueno, Venezuela con una actitud que históricamente nos ha caracterizado de independencia, el bolivarianismo, de respeto a las otras naciones, ha asumido una posición muy valiente. Ayer lo decía nuestro canciller, nosotros amamos a nuestro país y lo vamos a defender. Y en ese orden de ideas ya nosotros habíamos tomado una decisión. Nos retiramos de lo que llamamos en este momento o lo que se ha terminado convirtiendo esta organización en un ministerio para colonizar nuevamente a las naciones. Ante ese, por supuesto, irrespeto a los países y respeto a la inteligencia del resto de los pueblos, nosotros no podemos pretender llamarlo como una victoria, sino como una derrota. Quedó en evidencia cuál es el papel que está jugando en este momento esta organización, cómo se alinea. Es lógico lo que está pasando en la OEA. Son países que tienen intereses y que precisamente sus gobernantes son los que determinan los negocios de estos otros países. Evidentemente hay un proceso de manipulación de acuerdo a los intereses, a la amenaza. Ellos están tratando con el bloqueo que nos tienen, con la imposición de sanciones que nos tienen, de mostrarle al resto de los países cómo actúa el imperio. Y en ese proceso de manipulación recomponen fuerza y logran los votos que evidentemente pareciera ser ante el mundo que están logrando las sanciones. Venezuela es un país que determinó cómo va a dirimir sus diferencias, y nosotros a través del sistema democrático es que decidimos, y así está establecido en la Constitución y así lo hemos valorado nosotras y nosotros como pueblo durante estos 18 años con más de 25 procesos electorales. Hemos decidido que a través de las elecciones es que dirimimos las diferencias políticas, y el pueblo se expresó el 20 de mayo con un 68% dándole los resultados a favor al presidente Nicolás Maduro, presidente reelecto, y esa decisión que la tomó este pueblo soberano que históricamente se ha caracterizado por ser un país consciente de lo que quiere, no la va a venir a revertir una organización como esta, no la van a venir a revertir países que están alineados a los intereses de un imperio y que tienen miedo de lo que es activar un proceso de liberación como lo hemos activado nosotros. Ahora que nombra las sanciones, el embajador de Estados Unidos en la OEA decía ayer que esas sanciones son individuales, a funcionarios, que se congela el dinero de cuentas personales y que eso no tiene por qué repercutir en los venezolanos. Voceros del gobierno nacional atribuyen a esas sanciones la imposibilidad de comprar alimentos, medicinas. ¿Qué responde usted a las personas que, por ejemplo, critican la ayuda que se envió a Cuba cuando en Venezuela hay necesidad? ¿O qué les diría usted, por ejemplo, a esos pacientes que ayer estaban protestando, uno exigiendo algo básico como pañales desechables para alguien que tiene incontinencia, o la señora que mostraba a su mamá enferma de cáncer de mama y que no tiene tratamiento oncológico? Mire, efectivamente yo creo que nosotros no podemos cuestionar el ejercicio de solidaridad que hemos
emprendido a lo largo de estos años. Venezuela no está condicionando la solidaridad al hecho de nuestras contradicciones o nuestras dificultades en este momento obedecen precisamente a las sanciones. Si bien es cierto, ellos han intentado desmoralizar a nuestros compañeros o a nuestros hermanos de lucha, intentando hacerles ver que son producto de unas sanciones. Todo esto está claramente montado, claramente pensado para que aquellas personas, y aprovechamos a enviar nuestra solidaridad a nuestra compañera Carolis Pérez y a nuestro hermano Fidel Vázquez, quienes han sido, en este intento precisamente de llamarlos sancionados, están tratando de atacar la moral de personas humildes, de personas honestas, de más trabajadores, para hacerles ver a todo el país y al mundo entero de que no hay moral y que precisamente las fuerzas revolucionarias deben ser señaladas. Nosotros sabemos que esto forma parte del juego político, de intentar desmoralizar la revolución, y que en el fondo esconden o tratan de tapar lo que son las sanciones que ellos le están aplicando al país, y que precisamente estas sanciones, de las cuales el país está muy claro, están vilipendiando, están atacando, están vulnerando el derecho de nosotras y nosotros a acceder a la salud. Lo que veíamos ayer en estas protestas, que son por supuesto muy válidas, que la gente manifieste cuál es su inquietud, que las personas expresen, que el pueblo exprese su necesidad, y que nosotras y nosotros debemos ocuparnos desde la Asamblea Nacional Constituyente de legislar, de construir precisamente las garantías para que la salud no sea vulnerada, para que la salud deje de ser una mercancía, y que como mercancía precisamente los dueños de los sistemas internacionales financieros, bancarios y de los dueños del dinero del mundo, que impusieron $1, precisamente desde ahí nos estén atacando y estén vulnerando el derecho de todas y todos los venezolanos a acceder a la salud. Yo creo que queda más que evidente que las consecuencias que estamos sufriendo los venezolanos y venezolanas ante las sanciones, no a individuos sino al país, dejan ver cómo precisamente el imperio intenta doblegar, estos países alineados intentan doblegar a través del sistema financiero, a través del control financiero, todo lo que es nuestra posibilidad de acceder a la salud, de acceder a la vivienda, de acceder a los alimentos, y que eso no nos aleja a nosotros de asumir el ejercicio autocrítico de que nos falta mucho más por desarrollar en materia de independencia en la producción de medicamentos, independencia en la producción de alimentos, y que precisamente hacia eso es que estamos trabajando nosotras y nosotros, construyendo nuestros mecanismos, nuestras bases jurídicas que nos permitan independizarnos económicamente, que es lo que creemos nosotros que va a terminar de una vez por todas de romper con esta guerra económica. Dice usted que faltan cosas por hacer. Ocupando un puesto dentro de la constituyente que representa el sector laboral, ¿qué se está haciendo? ¿Qué se va a hacer? ¿O cuándo los venezolanos van a poder ver resultados concretos sobre eso? Un trabajador que depende del salario, de lo que cobra cada 15 días o cada semana. ¿Cómo hacer para que, aunque ha habido aumentos de salario, eso no se puede negar, alcance para que haya poder de compra, para que la gente pueda satisfacer necesidades básicas como comer y darse salud? Mira, precisamente desde la posición que ocupamos en la Asamblea Nacional Constituyente, de ser activista dentro de las luchas laborales, nosotros sabemos que no está siendo suficiente el tema del salario. Aquí lo hemos dicho varias veces y lo decimos públicamente porque somos de la clase trabajadora, somos los afectados y afectadas. En fin y al cabo, los que asumimos las consecuencias de esta guerra, y de eso está muy consciente el presidente. Nosotros, en el orden de ideas, en el papel que cumplimos como vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores, como constituyentes de la clase obrera, hemos abierto un debate no solamente en lo ideológico, sino que estamos convocando a todas las fuerzas creativas, a profesionales, a técnicos, a dirigentes, a debatir en torno a qué más podemos hacer para defender nuestra capacidad adquisitiva. Si lo tradicional que nos establece la lógica del aumento del salario no está teniendo resultados, ¿qué otra alternativa necesitamos construir? Nosotros necesitamos darle valor nuevamente al salario mínimo, que nuestra capacidad adquisitiva realmente se corresponda y logre incluso contrarrestar esta guerra que tienen desde directamente el comercio. Yo creo que está quedando más que en evidencia las contradicciones del sistema económico. Hace poco debatíamos con un conjunto de dirigentes políticos dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela, donde también formamos parte, precisamente sobre el papel que nos ha tocado jugar en el sistema mundial capitalista, este rol extractivista que no nos deja desarrollar una economía productiva, y cómo esas grandes contradicciones que tenemos internamente para que nosotros hablemos de una independencia económica está afectando precisamente y se
se deja ver en el golpe que tenemos a nuestra capacidad adquisitiva. Estamos organizando una serie de foros en distintos estados del país. Tenemos como meta iniciar por el estado de Anzoátegui con un conjunto de trabajadores de la fuerza petrolera, de la fuerza pública y privada, un gran debate nacional sobre precisamente cuáles son los nuevos elementos que necesitamos incorporar, que tome en cuenta, en este caso, el Ejecutivo Nacional, para garantizar la protección al salario. ¿De qué otra manera necesita el trabajador ser remunerado y reconocido dentro de todo lo que genera como esfuerzo? Hay grandes diferencias entre el trabajo privado y el trabajo público. El trabajo público, cómo genera el cálculo de su salario, de dónde sacamos nosotros la rentabilidad que soporta precisamente el sueldo que recibimos, y cómo lo hace el sector privado, un sector privado que además se ha convertido en un sector especulativo y que acumula grandes ganancias. Bueno, ¿cómo hace la clase trabajadora, que es la que le garantiza esas ganancias, para también hacerse de ella y bueno, poder cumplir los objetivos nuestros, que es construir el socialismo como justa distribución de la riqueza? La clase trabajadora está muy activa, está en debate permanente. Ahorita estamos con el despliegue por los congresos ideológicos desde la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, donde nos hemos planteado y queremos que sea así, que así lo sepan todas y todos los trabajadores. No solamente el debate reivindicativo, sino estas categorías de análisis que nos acercan a nosotros realmente a empoderarnos de lo que es el proceso productivo. Venezuela necesita una gran revolución económica, pero que debe ir acompañada, a juro, y porque sí, una gran revolución cultural. Nosotros tenemos que cambiar nuestra cultura del trabajo, nuestra cultura de la dependencia económica y liberarnos. Y en ese gran debate estamos los trabajadores y trabajadoras. ¿Cuáles son los elementos? ¿Qué es lo que venimos haciendo mal? Lo decía el presidente de la República. Nosotros necesitamos, en el marco de la tercera línea que él hablaba, de la ética, de esa ética, revisarnos cómo lo venimos haciendo, qué errores venimos cometiendo y cómo lo podemos mejorar. Y en ese orden de ideas, la juventud trabajadora, los jóvenes trabajadores, las mujeres trabajadoras, hemos decidido ser vanguardia en los elementos, en los aportes, en las reflexiones críticas y autocríticas de todo esto que debemos cambiar. La Asamblea Nacional Constituyente, que está activa, que está desplegada por todo el país, que necesitamos nosotras y nosotros de todos ustedes, de nuestras hermanas y hermanos de clase, del pueblo en general, acercarnos a este gran debate también de cómo la clase trabajadora va a contribuir en la creación del Estado comunal. Nosotros tenemos el gran reto de cambiar en el imaginario colectivo los códigos como nos relacionamos, los códigos como intercambiamos incluso la capacidad de producción con la capacidad de compra de mercancía. Entonces, bueno, en esa onda anda la clase trabajadora, el pueblo, la juventud, todas y todos aportando. Sí hay esperanza, sí hay solución. No va a ganar el modelo posmoderno que intenta imponer a Estados Unidos, que es romper la esperanza de Venezuela, es la esperanza del mundo. Se agotó el tiempo. Gracias por haber venido esta mañana. Hasta luego, gracias. Despedimos así esta entrevista a Venevisión con Diva Guzmán. Ella es la vicepresidenta de la Comisión de Trabajadores de la Asamblea Nacional Constituyente. Gracias a ustedes también por habernos seguido. Quédense allí. Al regreso tenemos información de estrenos y estrellas aquí en la emisión matutina de Noticiero Venevisión.